Dios les bendiga, mis hermanos. Seamos todos bienvenidos a esta reunión en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El nombre sobre todo nombre. Y es en ese nombre que nos reunimos hoy. Le damos la Iglesia Cristiana Bautista Oreb en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Les damos la bienvenida, hermanos, amigos que nos acompañan en este día, y confiando, hermanos, en que hay gran gozo en nuestros corazones, y recordando que nuestro gozo se debe a la presencia de Dios en nuestras vidas. Es que lo hacemos, hermanos, con deseo, oportunamente. Hemos preparado este tiempo, ¿verdad?, en casa, y estamos reunidos para darle la gloria a Dios, para darle la alabanza al Señor, para agradecerle a Él y solo a Él, porque la adoración es solo para nuestro Señor, ¿verdad? Hemos tenido una semana tal vez difícil, unos días complicados, pero el Señor no nos ha dejado. Pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Y hemos llegado hasta este día. Hermano, les recuerdo, este es el día que hizo el Señor, es el día que hizo Jehová. Entonces, nos gozaremos en Jehová nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a meditar, hermanos, en la palabra de Dios, el mensaje que el Señor preparó para nosotros hoy. Así que, pues vamos a orar. Vamos a hacer una oración agradeciéndole a Dios todo, y después le vamos a pedir que el Espíritu Santo disponga de su palabra en nuestro corazón para tener discernimiento, para entender lo que Él tiene para nosotros hoy. Abrace a su familia, téngalos junto a usted. No se quede solo nadie allí en casa. Tómense de las manos, abrácense. Estamos teniendo una reunión para nuestro Señor y Él está entre nosotros. Incline su rostro. Hagamos oración. Permítame dirigir esta oración, pero la hagamos ahora unidos todos. Amado Señor, gracias porque tú eres el todo en nuestras vidas y porque todo depende de ti. Gracias por darnos el existir un día más. Gracias, Señor, por concedernos las redes y la tecnología, Padre, para continuar nuestro estudio de la palabra y alimentar nuestro corazón, Señor, a través de las palabras preciosas de tu boca, Señor. Gracias, Padre, porque aun cuando el mundo está lleno de una enfermedad y de pandemia, tu misericordia es más vasta todavía que el universo. Y porque tú no nos has dejado. Gracias, Padre, porque finalizó una semana y estamos iniciando otra. Esto solo habla de tu bondad y misericordia, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Así que gracias, Señor mi Dios. Gracias por cada familia que ha tomado este tiempo, Señor, para reunirse, prender un monitor, Señor, y recibir la palabra de Dios. El alimento de esta semana como iglesia, como congregación. Gracias por cada uno, Señor, que ha dispuesto su corazón para apartarlo en este que es el día del Señor. Gracias por concedernos abundantes misericordias y por tener tu palabra con nosotros. Así que no podemos poner pretexto de una mala comunión contigo, puesto que tú has, Señor, provisto de la palabra escrita para cada hogar, para cada familia, para cada iglesia. Tenemos tu palabra. Gracias, Señor. Y hablando de tu palabra, vamos a meditar en ella hoy.
sabemos, Padre, que será de bendición. Espíritu Santo, tú has preparado el mensaje que hemos de recibir y lo pondrás en nuestros corazones, en nuestras mentes. Quebrantarás, Señor, aquello que necesita ser quebrantado. Y llegará tu palabra a lo profundo de nuestros corazones, para que todos te demos la gloria al único y verdadero Señor y Salvador Jesucristo. Así que estamos delante de ti, suplicando, pidiendo, pero también agradeciendo. También alabando, Señor, porque no hay nadie como tú. Porque, Señor, no hay quien haga las obras que haces tú. Porque toda la creación obedece tu voz. Porque tú llamas a las estrellas por nombre. Tú nos conoces muy bien. Entonces, confiando, Padre, en que tu palabra, lo que tú tienes, lo que has preparado, llegará a nuestros corazones, te damos las gracias. Disponemos nuestras vidas para que tú nos hables. La palabra de un hombre, por muy preparado que esté, queda en tierra. Pero tu palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Así que lo que tú has preparado para nosotros hoy, lo recibimos con gusto, con gozo, con amor y con decisión, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición el poder hablar con Dios. Libro de los Hechos, capítulo 9, mis hermanos, abra por favor su Biblia. Vaya buscando ahí en el Nuevo Testamento, libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Capítulo 9. Y fíjese bien cómo vamos a leer, qué versículos vamos a leer. No nos vamos a mover del capítulo 9, pero vamos a leer versículos 1 al 8, y de ahí nos vamos a trasladar, hermanos, unos versículos más adelante, al versículo 19 hasta el versículo 21. Hechos 9, versículos 1 al 8 y 19 al 21. Póngase de pie, allí en su casa. Tome su Biblia en las manos. Estamos reunidos en la presencia del Señor. Tome su Biblia en sus manos. Cada uno con su Biblia, no una para 15 en la familia. Cada uno con su Biblia, ¿verdad? Porque eso hemos apartado. Póngase de pie. Vamos a leer todos juntos en voz alta. Dice así la Biblia. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Vamos al versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Un arrepentimiento completo. Un arrepentimiento completo. Hermanos, amigos, a lo largo de este mes hemos estado hablando acerca de hacer una decisión por Jesucristo, de reconocer nuestras necesidades, nuestras situaciones, nuestras aflicciones, y reconocer en Jesús la soberanía, la divinidad, para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Ese es el primer paso. Ese paso de reconocer nuestra dependencia y necesidad y llegar al arrepentimiento. Pero no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. El remordimiento es aquel dolorcito, aquella espinita clavada que nos incomoda por haber hecho algo. El arrepentimiento es una renovación en nuestro pensamiento. De hecho, la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega, metanoia, que significa cambio de mentalidad. Así que entonces el arrepentimiento nos lleva a actuar diferente, a tomar decisiones diferentes y llevar una vida diferente. Así que, hermano, amigo, esta es la clave para saber si nos hemos arrepentido o no. Si usted y yo solamente sentimos feo por haber fallado, Señor, perdóname, pero seguimos haciendo lo mismo, usted y yo solo experimentamos remordimiento. Cuando usted y yo pecamos y ya no nos duele, cuando usted y yo pecamos y se nos hace natural, no hay arrepentimiento. Porque la característica del arrepentimiento es que cambiamos nuestra mentalidad. Lo que me gustaba pero está mal, ahora ya no. No basta solamente con querer ser bueno, sino de tener la disposición de dejar que Jesús transforme. Ir a Jesús, pedir que sea yo perdonado y hacer su voluntad. Y a algunos, hermanos, es donde nos cuesta trabajo. El llegar al punto de hacer la voluntad de Jesús. Se nos hace fácil fallar, se nos hace fácil pecar. Hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos en cuarentena y cuántas veces hemos abierto la Biblia? Hay mucha gente, hermanos, muchos cristianos, que en lo que va de esta cuarentena no han abierto su Biblia. Si no es el caso de usted, hermano, gloria a Dios por usted. Pero tenemos que admitir que hay muchos que ni leemos la Biblia, ni oramos, y ni siquiera nos conectamos a alguna predicación. Y le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a la gente, cuando usted y yo tenemos una Biblia en casa. Así que necesitamos vivir en ese arrepentimiento y empezar a caminar en la voluntad de Dios. No se trata de hacer una sola oración y creer que todo está completo. Hermanos, la salvación da testimonio de aquel que la hizo. Le hizo esa decisión genuinamente. No para salir del problema, sino para seguir a Jesús. Y Dios espera que usted y yo seamos seguidores de Jesús. Hemos hablado de algunos personajes, ¿se acuerda?
A ver, ¿quién fue el primer personaje con el que empezamos este mes? ¿De acuerdo? El paralítico. El paralítico con sus amigos. Después hablamos del pequeño Zaqueo, ¿verdad? Y hace 8 días hablamos de Malco. Hoy nuestra lectura nos lleva a un personaje muy importante. No porque los otros no hayan sido, pero él tuvo mayor relevancia para el cristianismo, para la palabra del Señor, al ser usado así. Y es Saulo. Más adelante él se cambia, por lo menos empiezan a llamarle Pablo. Su nombre real era Saulo. Y Saulo nos muestra cómo es que se vive un verdadero arrepentimiento. Y qué es lo que sigue después de haber recibido a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Me decía un joven en algún campamento una vez: Pastor Gerson, hoy decidí por Jesucristo. ¿Y qué debo hacer? Mi respuesta fue lo que vamos a escuchar ahora. Hoy, hermanos, tenemos el ejemplo de un arrepentimiento completo. ¿Qué sigue después de decidir por Cristo? Simple: vivir para Cristo. ¿Qué sigue después de decidir por Cristo? Vivir para Cristo. Dice el versículo 1 y 2. Número 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué tenemos, hermanos, al ver un arrepentimiento completo? Simple, el primer paso: una vida sin Dios. Número 1, una vida sin Dios. Hermanos, encontramos en Saulo a una persona que no era un ignorante, él era teólogo, él había estudiado a los pies del maestro Gamaliel, un gran fariseo. Así que Saulo, hermanos, no era un improvisado, tenía un cargo políticamente bien, tenía conocimientos de las Escrituras, era celoso de lo que él creía. Pero había un problema en su corazón, hermanos. Era un hombre sumamente enfocado en su religión, pero era un hombre que vivía amargado. Era un hombre que en su corazón había odio. Era un hombre que ese odio lo llevaba a matar. Era un hombre, hermanos, que ese odio lo llevaba a llevar con rencor presos y a amenazar a las personas. Una persona que está en paz no hace eso. Una persona que está bien en su mente, que tiene discernimiento, que tiene la paz de Dios, no actúa así. Por lo menos no debiera ser. Y Saulo, hermanos, vivía una religiosidad increíble. Celoso, hermanos, egoísta, se hace como yo digo, y si ellos están predicando una cosa que no es, entonces los voy a llevar a la cárcel. Y empezó a arremeter contra los seguidores del Señor, dice aquí, contra los discípulos del Señor, contra Jesucristo. Porque para él Jesús no era Dios, para él Jesús era un líder nada más al que crucificaron. Sin embargo, hermanos, el peso de la presencia de Jesucristo en su plena divinidad obra en la vida de Saulo. Por lo menos aquí tenemos algo interesante. Había celo, dice, pidió cartas al sumo sacerdote para las sinagogas. ¿Cuáles eran las cartas que le daban permiso de que si entraba un cristiano a una sinagoga, lo agarraban preso y va de regreso a Jerusalén? Pero dice en el versículo 1, respiraba amenazas y muerte. O sea, imagínese una persona. ¿Ha visto usted una persona enojada? ¿Cómo respira?
Hasta en su respiración se nota que está enojada. Pues Pablo iba más allá. Pablo, hermanos, no solamente respiraba enojo, dice aquí amenazas y muerte. Ese era Saulo. Ese era un gran líder religioso, devoto. Cuidado, cuidado, hermanos, cuando solamente llevamos una vida vacía en religiosidad, porque nos podemos hundir en la más grande amargura. Y Saulo estaba ahí. En un concilio anterior, hermanos, Gamaliel había dicho algo interesante: dejen a los del camino de Jesús. Eso lo dijo Gamaliel. Si este mover es de los hombres, entonces se va a acabar. Se va a acabar solito. Pero si esto que está surgiendo aquí en Jesús es de Dios, no lo vamos a poder detener. Y si estábamos hablando de una reunión en concilio, la importancia en el papel, en el rol de Saulo, probablemente había estado presente en esa reunión. Sin embargo, a él no le importó lo que su maestro dijera. Su posición es: lo que yo digo, lo que yo creo, y te voy a matar. Te odio. No me caes bien. Estamos en la iglesia, pero no le hablo, no le saludo. Eso no es característica del Señor. Familias, hermanos, que se dejan de hablar. Hermanos que se demandan. Hijos que abandonan a sus padres. Padres que abandonan a sus hijos. No hay amor natural. Hermanos, dígame si no urge la presencia de Jesús y Dios quiera que quebrante en nuestros corazones para que reaccionemos como lo hizo este hombre. Hasta aquí, una vida sin Dios. Número 2, dice el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Número 2, hermanos, reconocer la grandeza del Señor. Un arrepentimiento completo se caracteriza, hermanos, por reconocer la grandeza del Señor. ¿Qué ocurrió? Iban de camino, iban en ese recorrido, hermanos, y de repente Saulo iba emocionado, Saulo iba contento, tenía cartas que le daban poder en las sinagogas. Él era un ciudadano romano, así que tenía muchos derechos y privilegios por encima de un judío normal, por encima de un cristiano normal. Así que él, Saulo, iba casi brincando de gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podía hacer lo que él quería. Hermanos, pero delante del Señor, nuestro lugar es el suelo, nuestro lugar es postrados, reconociéndole. Dice aquí que repentinamente, en camino, casi llegando a su destino, Dios cambió su vida. ¿Cómo? Llegó a su corazón. Se apareció en su recorrido Jesús, el Señor, se le paró enfrente y Saulo tuvo que reconocer que Él era el Señor. Dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, ¿cómo iba Saulo? Por ahí algunos dicen que se cayó del caballo. El pasaje nunca nos dice que se cayó del caballo. Simplemente dice que cayó en tierra. Significa que cayó postrado. Sus rodillas tocaron el suelo, sus manos llegaron al suelo. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba Jesús. Y qué grandioso día. Cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía, miren lo hermoso de esto, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le llamó por su nombre. ¿Qué significa esto? Es importante, claro, el Señor lo conocía. El Señor lo conoce a usted. El Señor me conoce a mí y nos llama por nombre. ¿Sabe quién somos? Deseamos, hermanos, usted puede ver el libro de Salmos y dice que el Señor llama por nombre a cada una de las estrellas. Él sí sabe cuál es su nombre. Le dice, Saulo, yo sé quién eres. Sé a lo que vas. Sé lo que hay en tu corazón. Hermanos, esto es lo que nos dice el Señor a nosotros en esta tarde. Te conozco, sé quién eres. Y nos llama. Y mire, después le hace una pregunta. ¿Por qué me persigues? Le dice, Saulo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué haces lo que haces? Pablo llevaba una carta, Saulo llevaba cartas que lo acreditaban como autoridad para arrestar cristianos. Pero eso tenía en su corazón amargura y odio. Lo que estaba haciendo no le daba tranquilidad y el Señor se le aparece, Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué estás haciendo esto si no te da paz? Saulo, no eres feliz. Saulo, no tienes paz. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué sigues odiando? ¿Por qué no te reconcilias en casa? ¿Por qué no eres honesto en tu trabajo? ¿Por qué no eres cuidadoso de tu familia? ¿Por qué eres indiferente ante tu esposo, ante tu esposa? ¿Por qué eres irresponsable espiritualmente con tus hijos? Tienes una religión muy bonita, pero no te está ayudando. ¿Por qué lo haces? Hermanos, el Señor confronta a Saulo con su vacío en el corazón. Saulo, hermanos, tiene que responder a esta pregunta. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás haciendo esto? No tienes ni idea en lo que estás metido. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Si estaba viendo, hermanos, una luz del cielo y una voz presente, una presencia única, pues no que muy religioso, pues no que sabía mucho de Biblia, resulta que no conocía al Dios verdadero. Y Jesús se presenta. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No vas a seguir y lo vas a soportar. No vas a poder contra mí. Fíjese bien, el hombre valiente, el hombre que odiaba, el hombre que amenazaba, dice el versículo 6, temblando y temeroso. Sus palabras ya fueron diferentes. Y el Señor no lo pone al final, lo pone al principio. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta palabra, hermanos, es totalmente increíble porque está hablando de que ese Saulo que amenazaba, que iba con autoridad, resulta que ahora se está sometiendo a la voluntad del Señor. Creo que tú eres el Señor, dime lo que tú quieres que yo haga. Así de simple. El Señor le da indicaciones. Ve a la ciudad, te van a llevar. Saulo se encontró ciego y ya no pudo caminar solo, lo tuvieron que llevar. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Saulo cede ante la voluntad de Dios. Usted y yo conocemos el relato. Si usted no lo conoce, llegó a la ciudad, entró a la calle donde tenía que ir
donde el Señor le mandó, le indicó, y ahí estuvo 3 días hasta que un hombre llamado Ananías llegó y oró por él y recobró la vista. Versículos 19 al 21 dice: habiendo tomado alimento, no comió en esos 3 días, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y mire qué es lo que hace ahora. Hermanos, no se trata de hacer una decisión. Si usted ha decidido por Cristo, aquí viene lo que sigue. Estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Se acuerda a qué iba a Damasco? A arrestar cristianos. Y tal fue el arrepentimiento, el cambio de mentalidad, el cambio de dirección que Dios produjo en él, que aquellos a los que iba a arrestar, hermanos, ahora él estaba con ellos. Ahora dice, estuvo con los discípulos. O sea, imagínense esa parte, ese hombre que venía, hermanos, a amenazarnos, a arrestarnos, hoy está desayunando con nosotros. Le dijimos, ¿quieres dar gracias a Dios por los alimentos? Y dijo, sí, porque hay un cambio en su vida. Ahora, hermanos, su compañía ya no es un sistema religioso, sino verdaderos creyentes. La reunión de los santos, pues no que no los quería. Se da cuenta de lo que hace Dios. Un corazón amargado, triste y frustrado. Un corazón enojado. Un corazón seco y de piedra. El Señor nos ha dado sentido para vivir. Y dice, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Él iba a arrestar a los que hablaran de Cristo y resulta que ahora lo que quiere hacer él es decirle a todos que Jesús tuvo misericordia de él, que Jesús le apareció, que Jesús le habló, que Jesús cambió su corazón. Si usted decide por Cristo, tenemos que aprender a vivir, no nos engañemos, no son palabras mágicas, te recibo en mi corazón y ya me gané el cielo. Usted y yo tenemos que aprender a vivir para Cristo. A renunciar a todo aquello que teníamos gusto. Tal vez teníamos problemas en casa con alguna adicción, tal vez teníamos problemas de honestidad, tal vez teníamos algún problema, hermanos, realmente llamado pecado, y que el Señor nos ha perdonado. Y qué grandioso momento, en el momento en que le pedimos perdón a Él y Él nos perdona. Pero ahora eso demanda de nosotros fidelidad. Y sin santidad nadie verá a Dios. Así que sí, hermanos, Saulo cambió completamente. Ahora se rodeaba de cristianos. Ahora sus palabras eran sobre Cristo. Miren el versículo 21. Todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La gente se da cuenta de ese cambio. Así que número 3, viviendo en ese cambio. Viviendo en ese cambio. Ese paralítico con sus amigos alcanzaron salvación. Saqueo alcanzó salvación. Malco escuchó el mensaje, no sabemos qué sería de él. Saulo nos dice qué es lo que sigue después. Si usted ha decidido por Cristo, es importante que se reúna. No va a encontrar iglesias perfectas. No va a encontrar cristianos perfectos. Pero va a encontrar iglesias sinceras. Cristianos sinceros. Que estamos luchando contra el pecado. Y que nos vamos a cuidar. Y que vamos a orar unos por otros. Y que le vamos a pedir ayuda a Dios, dirección a Dios. Y que nos vamos a deleitar en reunirnos como ahora. Y darle la gloria a Dios. Y todos vieron el cambio en Saulo. Y es interesante porque cuando Jesús tocaba, alcanzaba a las personas, les daba indicaciones directas. ¿Se acuerda de la mujer adúltera que iban a apedrear? No es María Magdalena. La Biblia nunca dice que ella fuera María Magdalena. Fue una mujer sorprendida en adulterio.
La gente la quería apedrear. Cuando Jesús da su punto de vista, su criterio, la gente se va y a ella le dice: yo no te condeno, vete y no peques más. No sigas haciendo lo mismo. Le dice al endemoniado gadareno, ¿se acuerda? Él quería seguir a Jesús y Jesús le dice: no, regresa a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jesús, ha hecho Dios en tu vida. Pablo le escribe a los Efesios y nos dice: deje el hombre su pasada manera de vivir. Así que, hermano, amigo, si usted ha decidido por Cristo, aquí tenemos indicaciones. ¿Qué sigue después de decidir por Cristo? Vivir para Cristo, vivir para su gloria. Y no hay mayor recompensa que ser tenido como un siervo de Dios. Así de simple. No es cambio de religión, es un cambio de vida dado por el Espíritu Santo. Saulo nos da un claro ejemplo. Este hombre que amenazaba muerte y respiraba amenazas, se convierte en el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con usted y conmigo si decidimos vivir para Cristo? No venga a Dios para que Dios solucione sus problemas. Venga a Dios, venga a Jesús, porque necesitamos de Él. Y deje que Él haga la obra. Y dispongamos en nuestro corazón: Señor, te voy a ser fiel. Deje que Dios se encargue de lo demás. Anime, invite, dele gracias a Dios. Dígale a todos que Jesús le ha perdonado. Dígale a todos que Jesús le ha salvado. Dígale a todos: voy a vivir para Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre, por darnos tu palabra tan preciosa. Señor, permite que aquella persona, aquel amigo, quizás aquel hermano, que no habíamos entendido lo que significa ser cristiano, hoy podemos constatar según tu palabra. Señor, tal vez en algún momento decidimos entregarte nuestra vida a ti, pero hoy decidimos consagrar nuestra vida para ti. No queremos darte el tiempo, Señor, que nos sobra. Queremos darte el tiempo que nos falte por vivir. Te lo damos a ti, Señor. Permítenos hacer lo que hizo Saulo. Ceder ante tu voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, tu voluntad para mí es importante. Que podamos admitir, Señor, que tú eres el Rey. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, Padre, nos has perdonado, porque te lo hemos pedido con sinceridad. Nos has ayudado porque hemos reconocido nuestra necesidad. Pero hoy decidimos vivir para ti. Hoy decidimos ser seguidores de Cristo. No solamente en la transmisión. Padre, que seamos seguidores de Cristo en nuestro trabajo. Que seamos seguidores de Cristo en la calle. Que seamos seguidores de Cristo en nuestro hogar. Que seamos seguidores de Cristo con nuestra esposa, con nuestros hijos. Que podamos vivir en un arrepentimiento completo. No solo decir, sino vivir para ti, Señor. Gracias por las vidas que nos han acompañado hoy, porque todos, Señor, al oír tu palabra, hemos sido bendecidos, confrontados, y sabemos que tú harás la transformación, la buena obra
la terminarás tú, Señor. Así que gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, lo necesitábamos, Señor. Bendice cada corazón, cada vida, cada hogar que hoy estuvo reunido, Señor, en este lugar, delante de tu púlpito, escuchándote a ti, príncipe de los pastores, porque nuestro corazón tiene hambre de ti. Así que gracias. Tu palabra no regresa vacía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los volvemos a invitar, hermanos, amigos. Recordad, hoy a las 6 de la tarde tenemos nuestra predicación vespertina. Entre semana, la lectura diaria con mi esposa, ¿verdad? Que nos manda ahí los recordatorios. Y los devocionales semanales también. Hermanos, en Oreb tenemos culto de oración el miércoles a las 6, ¿verdad? Jóvenes, por favor, animen a sus jóvenes hermanos. Sábado a las 4 de la tarde. Deseamos que Dios le bendiga, que Dios llene su corazón de paz, que le dé seguridad, pero que aprendamos a ser auténticos discípulos de Cristo, seguidores del Señor, porque Él no nos ha dejado solos. Les amamos, que Dios les bendiga.